Bienvenidos al módulo número 2, implementación de la etapa número 1 o fase 1 SMS, llamada planificación SMS. ¿Cuál es el propósito de este módulo? ¿No es cierto? Que ustedes puedan identificar el componente y los elementos asociados a la etapa fase 1, planificación SMS. ¿No es cierto? Con la finalidad de que puedan comprender cómo se implementan este componente y los 5 elementos que lo vamos a ver a continuación para su aceptación por parte de la autoridad aeronáutica. ¿Cuáles van a ser los aprendizajes esperados? Que ustedes puedan comprender cómo se levanta un análisis de brecha y un plan de implementación, que son los primeros documentos que se tienen que realizar o elaborar y enviarlo a la autoridad, identificar el componente y los 5 elementos considerados para el desarrollo de esta fase o etapa SMS, llamada planificación, que puedan comprender cómo interactúan estos 5 elementos, ¿no es cierto?, en las actividades propias del proveedor de servicio que está implementando el SMS, que puedan conocer también cuáles son las principales debilidades que nosotros como autoridad hemos detectado en la aceptación de esta etapa número 1 por parte de los proveedores de servicio. Y por supuesto, finalmente, que puedan conocer cuáles son los aspectos necesarios para la aceptación del manual por parte de la autoridad de la autoridad aeronáutica. Cuando hablamos manual, este es el producto final que sale de esta etapa número 1. Todos estos componentes, el componente y los elementos los vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los procesos, el proceso de implementación de la etapa 1? Bueno, hemos identificado 5 grandes pasos. ¿No es cierto? El primer paso, que el proveedor debe levantar, lo vimos anteriormente, ¿no es cierto?, este análisis de brechas, simplemente un diagnóstico de qué tiene y qué no tiene en materia de seguridad operacional, y por supuesto las brechas tiene que canalizarle en un plan de implementación o una carta GAN. El tiempo estimado según la normativa es hasta 4 años para implementar todo el SMS en cuanto a las 4 etapas. Hay un mínimo de 18 meses, pero esto va dependiendo del tamaño y complejidad de cada organización o proveedor de servicio. El segundo paso es remitir estos 2 documentos a la autoridad para que la autoridad los revise y los acepte. El tercer paso, ya ahí viene la etapa fuerte de parte del proveedor, ¿no es cierto?, que elaborar el manual SMS describiendo los 4 componentes, que hay que escribirlos todos, describirlos solamente, los 2 elementos y su proceso y procedimiento. Cuando hablamos de levantar el proceso y procedimiento, es en base a todos estos sistemas de gestión que se trabajan en base a la gestión de procesos. El cuarto paso es remitir toda la documentación actualizada en su manual SMS, que es el compacto, ¿no es cierto?, que es la madre, la parte clave, el fuerte del SMS en la primera etapa, y se remite a la autoridad. Esta autoridad lo revisa, si existen observaciones se retroalimenta con el proveedor, se le envía un informe SMS con las observaciones y ellos tienen que solucionar aquellas observaciones para que nosotros podamos aceptar y otorgarles un certificado, bien digo, ahí el quinto paso, un certificado de aceptación de la etapa 1 SMS. Esos son los 5 grandes pasos para el cumplimiento de esta primera etapa. Bien, veamos el primer documento que se debe elaborar, ¿no es cierto?, que es el análisis de brechas. El análisis de brechas les comentaba que es un diagnóstico de la situación actual en cuanto a planificación, a procedimientos, a recursos, a competencias, etcétera, que tiene la organización en materia de seguridad operacional. Lo que no tiene y que tiene debe ser enmarcado en una guía que hay en un formato que está establecido en la DAN 19. El ejemplo está al lado derecho, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, la garantía de seguridad operacional. El ejemplo dice: se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas en relación a la performance, o sea, al desempeño de la seguridad operacional del proveedor de servicios. Es decir, indicadores de seguridad operacional, o sea, el proveedor tiene indicadores de seguridad operacional. Si no tiene, tiene que marcar, obviamente, que no tiene, y esa brecha debe calendarizarse después en lo que vamos a ver a continuación, en un plan de implementación. Si lo tiene, obviamente lo va a colocar sí, y a lo mejor en la observación
está en el manual o está en la base de datos X o en el procedimiento X. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener cuando uno levanta este análisis de brecha? Que son, a propósito, son 14 hojas, perdón, este anexo, y son cerca de 110 preguntas. Eso. Es un primer documento que se debe elaborar el proveedor del servicio. Son 110 preguntas a contestar. Si simplemente tiene o no tiene en relación a la seguridad operacional. Las brechas que se detectan se deben calendarizar en un plan de implementación. Y este documento debe ser validado por la DGAC. Se debe enviar en conjunto con el plan de implementación. Recordad que cuando es un proveedor nuevo que empieza a operar en el sistema aeronáutico nacional, normalmente va a tener muchas brechas, es obvio. Si es un operador que por ese motivo haya operado en el sistema aeronáutico nacional y, no sé, fue suspendida su AOC o estuvo en un proceso de rediseño, en fin, puede tener antecedentes y las brechas obviamente van a ser menores porque ya tiene experiencia. Veamos el próximo documento que es importante a realizar acorde a la brecha detectada, que es el plan de implementación. Y el plan de implementación no es más ni menos que una carta GAN con la calendarización de actividades, tareas o subtareas por etapa. Aquí estamos viendo la etapa número 1, que es o la fase número 1, y aquí vemos un ejemplo, análisis, cuáles son las actividades que tiene que desarrollar, análisis de brechas, el plan de implementación. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Bueno, eso es como la ruta crítica que nosotros vamos considerando para ver el hito. El hito es el entregable. Y aquí viene una parte que quiero precisar. Si ustedes, uno de los elementos del compromiso de la dirección, ahí aborda como dos grandes tareas. Pensemos que esta es la actividad, ustedes lo pueden incluso desagregar, este plan, en tarea o subtarea. ¿Cuáles son las dos tareas o los dos grandes elementos que considera, o subelementos que considera este elemento compromiso de la dirección? Es la política SMS y el objetivo. A lo mejor ahí elaborar la política puede mandar quizás entre reuniones con equipos profesionales o en fin, o un asesor puede mandar un X tiempo, la elaboración de objetivos X tiempo, en fin. Estas actividades que están acá son en cierta forma referenciales, obviamente ustedes lo pueden considerar mucho más actividades, pero al menos están todos los elementos que son constitutivos de la etapa o la fase 1. ¿Cuál es el documento entregable? Y aquí viene el hito final de este plan de implementación en esta etapa, que es la entrega de la documentación a la autoridad aeronáutica. Esa entrega antecedente, ya sea hoy en día vía mail, a través de registratura de la DGAC, o simplemente presencial. Con este efecto pandemia ha sido todo vía online, entonces se envía la documentación, nos llega, se revisa, y si no existen observaciones, se entrega un certificado de aceptación. Así, eso es todo lo que debe considerar este plan de implementación. Estamos hablando, el plan debe ser completo, o sea, calendarizar las 4 etapas o fases de ese mes. Importante esta lámina, muy importante, porque aquí están el componente número 1, ¿no es cierto?, que es la política de objetivos SMS y cuáles son los 5 elementos que se relacionan con esta política de objetivos SMS. Insisto, estamos en la etapa número 1, implementando ya el sistema de gestión de seguridad operacional. ¿Cuál es el primer componente? Aquí vemos, ¿no es cierto?, una alta gerencia, gerente general, dueño de la empresa, el CEO. En la base lo llamamos persona responsable o ejecutivo responsable. Y acá está el primer elemento, que es el compromiso de la administración. Cuando hablamos de compromiso de la administración, aquí tenemos dos grandes, si este es un elemento, como dos subelementos, si usted lo quiere llamar así. Uno es elaborar la política de seguridad operacional de la empresa, que tiene que estar firmada por el ejecutivo responsable, y por supuesto elaborar los objetivos de seguridad operacional, alineados a los compromisos o a la declaración de principio que tiene el gerente general. ¿Ya? Esos son los dos subelementos. ¿Cuál es el otro elemento asociado, ¿no es cierto?, a esta política de objetivos SMS? Que es la accountability, o sea, la rendición de cuentas por parte de
en este caso, del ejecutivo responsable. Obligación de rendición de cuentas y responsabilidad. Aquí es importante describir la responsabilidad que tiene el ejecutivo responsable, que es él, el responsable de la toma de decisiones ante la sociedad civil, ante la autoridad aeronáutica, ante sus empleados, en materia de SMS. Estas responsabilidades están con funciones, la autoridad y, por supuesto, la delegación de atribuciones, que eso es importante. Normalmente la delegación de atribuciones va que el que debe implementar y mantener el sistema no es el ejecutivo responsable. Por algo hay otra figura importante que es, y aquí viene importante, es el gerente o el encargado de seguridad operacional. Estas dos funciones del ejecutivo responsable y el gerente SMS es el tercer elemento, que es la designación de personas clave. Recordad que el ejecutivo responsable, lo vamos a ver, insisto, en las láminas posteriores, es el responsable de asignar los recursos, sí o sí. Esa autoridad no se delega, ¿no es cierto? Como tal, la responsabilidad sí, en otras funciones como la mantención e implementación, es de gerente de seguridad operacional. Otro elemento importante, y aquí vemos una emergencia o un simulacro de emergencia, es que cada proveedor de servicio debe implementar un procedimiento de coordinación de plan de respuesta a emergencia. Estamos hablando de la figura del antes, durante y el después. También debe considerar un plan de simulacro o ejercicio. Para un proveedor pequeño, mínimo cada 2 años, como dice la DAN 19. Para un proveedor grande, mínimo una vez al año. Un ejercicio que avale la eficacia del plan. Si es que hacen mejoras, todo eso se debe reportar a la autoridad. Finalmente está el quinto elemento, que es la documentación SMS. Y aquí vemos un manual SMS, ese es el producto entregable de este elemento que es documentación SMS. Aquí está todo descrito en este manual. Normalmente un manual demanda un tiempo no menor. Uno no va a hacer un manual en una semana. Normalmente esto conlleva, insisto, buen análisis. Un buen manual por lo menos debería demorarse 2 meses. Porque aquí están todos los procesos levantados, los procesos de negocio también de la empresa, el alcance de su empresa, en fin. Esta parte, los componentes y sus 5 elementos, es lo que nosotros, con lo anterior, recuerden, el análisis de brecha y plan de implementación, es la planificación SMS. Si recuerdan, en el módulo anterior, cuando hablamos de introducción del SMS, uno de las claves que les di es que trabajen bajo el ciclo de Deming. Planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando hablamos de planificar, esta es la parte, ¿no es cierto? Yo hago un diagnóstico, o sea, un análisis de brecha, planifico mi actividad a través de la carta GAN y empiezo a documentar. Y después ya viene la parte fuerte de implementación. Bien, ahora vamos a revisar el primer elemento, que es el compromiso de la administración. Con el compromiso de la administración tenemos la política y objetivo de SMS, y aquí abordamos primero que nada la política de SMS, que es la declaración, el compromiso, las intenciones globales que tiene la alta gerencia, la alta dirección, el ejecutivo responsable, el CEO, en materia de seguridad personal. Importante que esta política, aquí voy a dar unos tips, debe ser elaborada y firmada por el ejecutivo responsable. Normalmente llegan aquí, la gran mayoría de las políticas que llegan no son elaboradas, no son firmadas o simplemente son firmadas por el encargado de seguridad operacional. La OASI establece como tal, y así establece la norma, la DAN 19, tiene que ser firmada por el ejecutivo responsable. La política debe ser comunicada a todo el personal de la organización, o sea, ampliamente difundida, y por supuesto a partes interesadas. Estamos hablando, si llega un contratista a la empresa, llegan clientes, ¿no es cierto? Insisto, partes interesadas deben estar en conocimiento que esta empresa tiene implementado un sistema de gestión de seguridad operacional. La política debe ser controlada y revisada periódicamente. Normalmente las políticas deben tener su firma en su lado izquierdo derecho, ¿no es cierto?, un número de versión y la fecha, a fin de controlar, y obviamente bajo el efecto de mejora continua, nosotros en un periodo de tiempo X debemos estar haciendo ajustes y mejora la política. ¿Qué debe incluir la política dentro de su compromiso? ¿No es cierto? Por ejemplo, mejorar continuamente el rendimiento de seguridad operacional. Es un compromiso que debe tener. Eso se traduce después en objetivos, que lo vamos a ver a continuación. Promover y mantener la cultura
cultura positiva, la base es muy categórica en esto y da mucho énfasis en que se genere la cultura positiva. Para ello, la clave es generar un clima de confianza en la organización. ¿Y dónde se parte con el clima de confianza? Con la declaración que hace el gerente general, el ejecutivo responsable, insisto, en materia de seguridad operacional. Cumplir con los requisitos normativos. ¿Cuál es el requisito normativo que establece la autoridad aeronáutica? La DAN 19. Proporcionar los recursos necesarios. Recuerden que la responsabilidad está en la accountability, la responsabilidad está en el ejecutivo responsable. Él debe proveer recursos humanos, capacitación, entrenamiento, tecnológico en caso de implementar medidas de mitigación para una gestión de riesgo, logísticos, en fin. Garantizar altos estándares de seguridad operacional, eso es siempre importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, mantener siempre los índices de accidentabilidad en cero, eso uno debe propender a aquello. Bajar siempre la tasa de incidentes. Fomentar la notificación de seguridad operacional, o sea, promover el reporte voluntario, ¿ya? Y, por supuesto, aplicar la política disciplinaria cuando corresponde en una infracción reglamentaria. Recordar que esto es orientado un poco a la cultura justa, o sea, diferenciar entre un error, una omisión, una falla, algo no deliberado, a algo que es deliberado, ¿no es cierto? Que hay una intención, como es una infracción. Entonces aquí se separa lo punitivo de lo no punitivo. Veamos ahora el otro subelemento, ¿no es cierto?, que es los objetivos SMS. Los objetivos SMS, en cierta forma, van alineados a la declaración de principios que tiene el director en su política. Entonces aquí vienen un poco los compromisos, los desafíos. ¿Qué quiero lograr llegar a ser en un X tiempo en materia de seguridad operacional? Quizás quiero ser pionero en la madurez del sistema, quiero ser la primera empresa que tenga la mayor cantidad de reportes voluntarios, generar la cultura positiva, en fin. Entonces, ¿cuáles son importantes los puntos a considerar? Son declaraciones breves y de alto nivel de prioridad. Debe abordar los riesgos de seguridad más importantes, eso es sumamente relevante, ¿no es cierto? Tienen que estar asociados a los riesgos de seguridad operacional. Obviamente, recuerden que puede haber un proveedor que tenga un sistema integrado, pero en cuanto a los objetivos SMS, no podemos abordar un objetivo de calidad o de salud ocupacional o ambiental. Si es un sistema integrado, deben haber objetivos integrales, pero objetivos SMS tienen que ser de seguridad operacional. Pueden incluirse en la política o aumentarse en forma separada. Normalmente algunas políticas vienen adjuntos en un anexo B, por ejemplo, en los objetivos, o simplemente algunos está la política y en otro apartado los objetivos totalmente, insisto, alineados, pero independientes unos con otros. Los SPI, los Safety Performance Indicators, que son los indicadores de rendimiento y seguridad operacional, y sus metas deben estar alineados a su objetivo SMS. Eso lo vamos a explicar en la próxima slide, ¿ya? Recuerden, yo digo, quiero garantizar o mejorar o promover el reporte, quiero mejorar, bajar, reducir la tasa de incidentabilidad. Wow, ¿cómo elaboro un SPI? Eso lo vamos a ver. Y finalmente estos objetivos deben revisarse periódicamente para asegurar su vigencia y pertinencia, ¿no es cierto? Mejora continua, los objetivos siempre se tienen que ir, cambia el giro de negocio, se tienen que ir actualizando, ¿ya? Entonces recuerden que acá, importante estos objetivos para elaborarlos, uno, bajo este principio de SMART, ¿no es cierto? Específicos, ¿qué quiero yo medir? La verdad, ¿no es cierto? Medible, en realidad, que tenga más que una unidad de medida que se puedan medir, porque a veces uno puede definir algún objetivo que es más bien abstracto, y ahí hablamos un poco también de realista, que sea realista, que no sea complejo, que no sea utópico o simplemente imposible de poder medir o realizar, que ahí un poquito van de la mano. ¿No es cierto? Y alcanzable, eso es inalcanzable, la verdad, uno siempre tiene que tomar en consideración con qué herramientas, cómo lo voy a medir. Si en realidad, aquí hablamos un poco también de lo ambicioso, uno tiene que tomar objetivos que en cierta forma sean ambiciosos y no a algunos, como dicen, pucha, en realidad, no, prefiero asegurar, y un objetivo, la verdad, que sea siempre que estemos como en luz verde, porque no quiero tener problemas con la gerencia, no quiero tener mi semáforo o mi balance scorecard siempre como en, o el tablero control siempre en amarillo o en rojo. Entonces, pues,
No, la verdad que hay que, este tema alcanzable va muy de la mano también con un tema ambicioso, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando se cumpla con las otras específicas características, que sea medible, específico. Y por supuesto, medir en el tiempo. Aquí normalmente uno se proyecta en metas, ¿no es cierto? Uno dice, pucha, a lo mejor yo quiero medirlo anualmente o cada 3 años, o bianual. ¿No es cierto? En 2 años yo quiero lograr reducir mi tasa de incidente, no sé, en el año 1 yo tenía un 30% de incidente, quiero reducirlo al 15%, ¿se fijan? O a lo mejor al año quiero reducir o quiero aumentar mi cantidad de reportes. Importante, esto todo las consideraciones, siempre bajo el efecto de SMART, y son declaraciones breves, recuerden, no objetivos extensos y que aporten al valor. Bien, veamos para finalizar, veamos un ejemplo de formulación de objetivos, ¿ya? Insisto, esto es un ejemplo. Recordad que esta lámina también es sumamente importante para los efectos de evaluaciones. También se lo había comentado, me parece, en el programa de estudio, que este sistema de autoaprendizaje tiene unos quiz, ¿no es cierto?, que le va reforzando su conocimiento, y por supuesto hay una evaluación final. Por eso es importante que los quiz los consideren como un buen elemento de entrada y recordarlos para fortalecer conocimiento, porque, insisto, la prueba final va muy orientada con los quiz. Bien, ese será como un bonus track del curso. Veamos un poquito los objetivos. Aquí hay un ejemplo de 3 objetivos SMS. ¿No es cierto? Mi empresa dice que quiere disminuir el 50% la tasa de excursiones en pista. O sea, la salida de pistas de la aeronave, ¿no es cierto?, para el año 2022. A lo mejor tomando en consideración línea base, año X. ¿No es cierto? Yo voy a reducir, ahí llegar a un 50% menos de incursiones en pista. También hay otro objetivo, ¿no es cierto?, promover el incentivo al reporte voluntario de seguridad operacional. Por ahí eso ayuda mucho a la cultura positiva, porque la gente ya tiene, ahí se generó un clima de confianza, entonces el operador va a reportar, va a generar los reportes voluntarios. Y ahí, insisto, ayuda mucho. Y, por supuesto, uno de los grandes objetivos siempre, ¿no es cierto?, que va de la mano con la política, garantizar altos estándares de seguridad operacional en cuanto a incidentes, accidentes. Yo formulo mis objetivos y ahí viene de la mano algo que después yo voy a pedir resultados, no ahora, en esta etapa, pero lo voy a pedir en la etapa número 3, o en el año 3, si ustedes quieren, cuando implemente la etapa 3, o la etapa 4, en cuanto a asegurar la seguridad operacional. Entonces, son los SPI, o los indicadores de rendimiento de seguridad operacional. Pensemos en un SPI, insisto, como ejemplo de este gran objetivo de disminuir el 50% las excursiones en pista. Bueno, yo formulo mi indicador y digo, recuerden que un indicador tiene variables X partido por Y, ¿no es cierto?, que es como el más fácil para poder la fórmula del algoritmo. Y bueno, mi nombre del indicador es número de salidas, o puede ser tasa de porcentaje, en fin, ¿no es cierto?, que hay un tema, una unidad de medida numeral, ¿no es cierto?, no es porcentual, número de salidas de pista por millón de operaciones. Entonces yo digo, bueno, para el año 2020 yo quiero disminuir a 70 excursiones, al año 21 a menos, ojalá en lo posible, o igual a 64, y llegar al año 2022, ¿no es cierto?, que esa es mi meta, ¿no es cierto?, a 55 excursiones lo posible. Y bueno, yo veo, digo, pero ¿cómo me proyecto? Porque tengo mi gráfica y me indica aquello, ¿se fijan? Yo en el año 2018 tenía 100 incursiones en pistas por cada millón de movimientos. Bueno, yo quiero reducirlo a un 50%, o sea, llegar ojalá a 50 o menos en el año 2022. Incluso ahí 55 no debería ser, debería ser 50, ¿no es cierto? Y ahí voy proyectando. Me insisto, este es por eso el objetivo dice que son, ¿se acuerdan? Dentro de las características, alcanzables, se puede alcanzar, ¿no es cierto?, en el tiempo, y pues yo lo planifiqué a 3 años en relación a mi línea base, o quizá 4 años. Veamos el objetivo de promover el incentivo al reporte, ¿no es cierto?, de seguridad operacional. ¿Cuál es mi indicador? Yo digo, bueno, voy a tener un indicador que es el porcentaje de reporte voluntario gestionado en el periodo T, en la organización. Cuando hablamos periodo T, aquí ya no lo tengo considerado a 3 años, sino que a lo mejor el periodo, puede ser periodo T, el periodo 2021, este año. Entonces yo digo, bueno, en realidad yo el año 2018 tenía un 15% de incrementos, están aumentando, ¿no es cierto? Y si estamos hablando del mejor escenario. Y el año 2022, bueno, yo quiero aumentar a 33%, si voy aumentando en forma gradual.
Entonces a lo mejor en la gráfica me va indicando a mí que es una tendencia positiva, ¿no es cierto? Una correlación positiva, y voy teniendo buenos informes. Este es un poco una gráfica descriptiva. Yo después te puedo tomar análisis, implementación de mejoras, si por ejemplo el gráfico me indica a la inversa, niveles de alerta. Finalmente, garantizar altos estándares. Bueno, aquí también lo podemos tomar en consideración, que es, recuerden siempre, mantener altos estándares en este sentido, incidentes o accidentes de seguridad personal. Y digo, bueno, yo quiero tener mi tasa de accidentes en 0 por cada millón por cada millón de movimientos en el año 2021. Y aquí, bueno, obviamente la gráfica en 0, quizás no vamos a ilustrar la gráfica porque vamos a mantener siempre en 0. Así pasa en la gran mayoría de los proveedores de servicios, mantener esos estándares en 0. Y los incidentes bajarlos siempre. Bueno,